Vivía en un lugar donde no se podía ser niña. Viví en el campo siempre. Mis antepasados nos enseñaron lo valioso que era estar en ese lugar, pero siento que ellos lo disfrutaron mucho más, pues aún no existía tanta violencia. Ellos gozaron de poder salir al campo sin el temor que nadie los fuera a robar. Ellos no tenían que entrarse a las 6 de la tarde por temor de un secuestro o que lo robaran en la casa. Ellos no tenían perros con el fin de que les avisaran quién estaba en la finca o no. Ellos disfrutaban de la paz que es estar en el campo. Aclaro que no en todos los territorios son así, pero en el territorio donde yo estaba era el más caliente, peligroso de toda la región del país. No había de otra. El destino había querido que naciera en ese territorio. Cuando tenía aproximadamente 4 años, me cuenta mi mamá que fue un giro muy duro para nuestro país. El presidente que estaba era básicamente dedicado a hacer contactos por fuera, olvidando la seguridad y con ello la crisis, que fue la guerra más fuerte que hemos tenido durante años. Empezaron los grupos al margen de la ley a posicionarse por sectores. Era una guerra continua, en la cual personas inocentes pagaban por el olvido del gobierno de esa época. Vi cómo mi mamá empezó a mudarse de un lugar a otro, pues mis hermanos y yo éramos como un pasabocas, listo para desgustar. Ella, como estaba prácticamente sola, era aún más perseguida. Siempre llegaban a hablar con ella. Recuerdo que eran muy amables, eran muy calmados, todas sus palabras eran muy pensadas, siempre le daban un buen discurso, pero mi mamá era tajante y decía que no quería tener ningún vínculo con ellos, que por favor la dejaran trabajar tranquila en sus tierritas, que tampoco hablaría nada sobre ellos, que tranquilos, que ella nunca daría de qué hablar, pero yo podía verla como sus manos sudaban, cómo le temblaba todo el cuerpo, cómo su cara se descomponía con esas visitas. Cuando se iban, ella empezaba a llorar. Yo tenía 8 años y esa imagen la tengo siempre en mi mente. Ver a mi mamá pasando esos sustos, llorando de desesperación, de no saber qué hacer. Ella intentó por todos los medios vender la finca, pero era un lugar de zona roja y nadie quería meterse en esos lugares, y los que querían estar le daban muy poco por el terreno. Así que no podía venderla regalada porque necesitaba plata para poderse ubicar en otro lugar. Claro. Escuchaba en las noches sus llantos. Ella sabía que no tenía escapatoria. Ya le habían pasado a muchos vecinos que le despedían sus hijos para luchar contra la igualdad de derechos. Ese era su discurso, Dios mío. que era para una buena causa, que no podían dejar que los ricos nos volvieran más pobres, que tocaba luchar por los derechos. Sin más, y un día, y el menos esperado, vimos como mi hermano el mayor no regresó de la escuela. Me acuerdo que mi mamá soltó una canasta llena de mazorcas recién cogidas del lote, las dejó caer y empezó a gritar, ¡mi hijo! ¡Mi hijo! Ja, Todos qué entramos en shock. pesadilla. Estábamos nerviosos. Mi mamá entró en crisis nerviosa. Tocó llevarla al médico. Su hijo de 12 años se lo habían llevado. Ah, Mi mamá de uy, los Dios mío. nervios empezó a repartirnos en varios lugares. A mí me llevó a donde mi abuela paterna. Mis dos hermanos llegaron donde mis tíos. Quedamos repartidos. Fue un dolor para todos muy grande la desintegración de la familia. Mm. Para serle sincero, a mí fue la que peor me fue. Mi abuelita paterna vivía con un tío. Él era muy cortante conmigo, me miraba mal, me hacía el feo, me humillaba por un plato de comida. Él siempre me servía más poquito que a todos y aparte en ocasiones no me servía lo mismo. Mm. Todos comían pollo, carne, excepto yo. Empecé a sentir que estaba viviendo con desconocidos, personas que no me querían. Pecadito. Me tenían de empleada de ellos para poderme ganar la comida. Mi abuela siempre hacía lo que decía su hijo, así que no tenía muchas esperanzas en ese lugar. Muchas noches culpé a mi mamá por dejarme en ese lugar. Me sentía sola y abandonada. Estaba todo el día sirviéndoles y no me mandaban a la escuela. Mm. A mis 10 años quería ya irme de ese lugar. Empecé a conseguir el teléfono de mi mamá. Ellos no me lo querían dar. Así que opté por coger una cadena de oro que tenía mi abuela y huir de ese lugar. Vendí la cadena en una compraventa.
El señor casi ni me la recibe porque era menor de edad, pero le dije que mi abuela estaba que se iba de este mundo y que no tenía a nadie más, que la necesitaba para comprarle los medicamentos. Y así, con esa mentira, pude que me dieran esa plata para poder viajar donde estaba mi mamá. Me fui con la ropa que llevaba puesta ese día y allá llegué a la finca. Mi mamá cuando me vio empezó a llorar y a decirme que no podía estar en ese lugar, que porque era muy peligroso. Le dije que yo no podía vivir en ese lugar de prisión y de malos tratos. Le conté todo. Ella me decía que no tenía más dónde dejarme, que era eso o que me fuera al monte con gente desconocida, sufriendo y pasando mucho dolor, que ella prefería mandarme a otros lugares menos que estar en ese infierno. Claro, tu Yo al mamá inicio, claro, la quería cuidar. yo al inicio pensé que mi mamá quería deshacerse de nosotros y que simplemente no quería volvernos a ver, pero sentí también su dolor de haber perdido un hijo. No se volvió a tener rastro de él desde ese día que se lo llevaron. Mm. Podía sentir su miedo y de nuevo la angustia de no saber qué hacer conmigo en casa. Ella me dijo que lo mejor era que no saliera mientras ella buscaba dónde me podía quedar, que ella había escuchado cosas duras de los niños que se llevaban y que ahí no sabría qué sería de su vida si me dejara en esos lugares. Me quedé ahí en la casa Pobrecita. de la finca y no salí para nada. Mi mamá estaba viviendo con un primo y su esposa en la finca. Eran los que ayudaban a sembrar y a tener la finca productiva. Un día cuando estaba cocinando, me quedé mirando hacia la ventana, vi como unos hombres con fierros llevaban a un grupo de niños en fila. Detallé mucho más y ahí estaba una amiga mía. Ella estaba descalza y aún tenía el uniforme. La esposa de mi primo me dijo que me entrara y que por nada del mundo me dejara ver. Esa escena me partió el corazón. Sentí mucho miedo y me sentí muy desprotegida. Mi mamá me sentó y me explicó todo. Ya tenía edad para entender muchas cosas y me dijo, a su hermano se lo llevaron para que tuviera un fierro en las manos y empezara la guerra con el ejército. A todos los niños se los llevan forzados y su vida cambia drásticamente. Cruel realidad. Dejan sus juguetes por tener ahora un fierro en las manos y empezar una guerra que ellos no pidieron y que no querían estar en ella. No pienses que dejé a mis hijos y a ti tirados. No los olvidé. No puedo ir donde están porque me da miedo que me persigan y los localicen. Esa gente llegó después de un tiempo a decirme que dónde había dejado a mis hijos. Le dije que el papá se los había llevado porque no tenían comida. Les nombré un lugar bien lejos. Al parecer me creyeron, pero si la ven, acaba todo y acá nos desvivimos. Entendí por completo a mi madre. Asumí que no me había dejado y me había abandonado como sentí. Ahora sabía que estaba más segura donde mi abuela y mi tío, que no me querían. No quería estar en un grupo donde tenía que coger un fierro y olvidarme hasta de quién era, sin poder ver a mi familia. Mi mamá me dijo, Fuerte. mi mamá me dijo que me iba a sacar de ese lugar, pero que le diera tiempo para poder organizar todo. Que ella tenía un amigo de confianza que tenía un carro, pero que tocaba hacerlo a una hora que no la viera nadie. Ellos sabían que él hacía siempre viajes y que lo más posible era que no sospecharan. Que ahora tenía que hacer unas llamadas para ver dónde podía quedarme. Era bastante preocupante estar en ese lugar. Ellos pasaban constantemente por la finca. En ocasiones le pedían algo de tomar a mi mamá y siempre tenía que esconderme. Pasé casi un mes escondida. Mi mamá con los nervios de punta. En ocasiones duraba debajo de la cama horas y horas por los nervios que mi mamá me generaba. Ella sentía que en cualquier momento llegarían de sorpresa. Pusimos al perro Loki en toda la entrada de la casa para que nos avisara quién llegaba a la casa. Así nos daba tiempo de esconderme. No, qué Después del tiempo me pesar dijo, vivir así. hija, ya conseguí el señor que la va a llevar a otro pueblo retirado de acá. Allá va a estar con una prima mía. Ella vive con su hijo y esposo. El señor llegó con su carro a las 3 de la mañana. Me tenía que ir atrás. Había muchas cajas y neveras, lo que parecía como un trasteo. No se imaginan el dolor de despedirme de mi mamá. Ella me dijo que apenas pudiera vender la finca bien para tener una buena base para poder mantenernos, nos iría a buscar a todos. Me abalancé y le di un abrazo muy grande. Solo tenía 10 años y quería estar con mi mamá. La necesitaba. Pero era eso o estar en unas filas de un grupo que no respetaban a nadie. Lloré en todo el camino.
También sentía muchos nervios. Yo estaba escondida dentro de todo un trasteo de cosas. Gracias a Dios no pararon al Señor, porque existía esa posibilidad. Llegué aproximadamente como a las 2 de la tarde a ese lugar. Él había dejado el trasteo en un pueblo mucho antes y yo ya estaba en la parte de adelante del carro. Él solo me decía, tranquila, Blanquita, coronamos la vuelta. Uf. Nadie le va a hacer daño. Llegué a una ciudad donde no se presentaban esos actos tan indolentes o era mucho más difícil hacerlo. No éramos presas tan fáciles. Me encontré con la prima de mi mamá. Fue muy amable. Ella supo llevarme de la mejor manera. Mi mamá se encargó de mandarle para que pudiera estudiar en una escuela y también para la comida. Pero ella, como no tenía hijas, solo un hijo hombre en casa, me acogió como una hija más. Me ayudó mucho en muchos temas que como mujer en plena adolescencia necesitaba. Cuando mi mamá me llamaba me decía que estaba feliz porque le estaban dando mano dura a los grupos de margen de la ley y que ya no mantenían tanto en el pueblo y veredas, que inclusive se estaban desintegrando y con eso se estaba marchando del territorio, que ella iba a aprovechar para vender, porque no quería que ninguno de sus hijos volviera a ese lugar. Después de esa llamada, como al año, logró vender a un precio no tan bajo. Ah, qué Mi bueno. mamá decidió comprar en un lugar más cerca a la capital que no se presentaran tanto peligro para todos. Sí, Ustedes no se imaginan, pero después de casi 6 años nos volvimos a qué reencontrar. bonito. Evidentemente no estábamos todos. Faltaba mi hermano. Nunca supimos de él. Crecimos con ese dolor de qué sería de su vida, qué le habría pasado. Mi mamá se lamentaba todos los días por ese suceso, pero tenía otros 3 hijos que necesitaban de ella. Necesitaban recuperar ese tiempo perdido, necesitaban los brazos que no pudimos tener por culpa de tanta guerra. Después de un tiempo supimos que mi amiga, que vimos que se la llevaron marchando en una fila, regresó con sus papás. Supimos que está en terapia y que el gobierno le está ayudando para recuperarse, pues fue ultrajada. Accedieron sin su consentimiento y por eso quedó tan mal. Pues para los que no saben, los niños que se llevan para la supuesta revolución de derechos e igualdad era para poder satisfacer sus necesidades como hombres. Hoy agradezco a mi mamá que hizo lo imposible para que ni uno más de sus hijos pasara por estas problemáticas que son traumas irreparables para los niños. Así vivían en esos tiempos de tanta guerra los niños de las veredas. Los que nacían en esos lugares eran tiro al blanco para esos depredadores. Lamentablemente, un integrante de nuestra familia ya no está, pero como familia no volvimos a separarnos nunca más. Siempre estamos unidos. Mis 2 hermanos trabajan muy fuerte. Mi mamá la cuidamos mucho, yo también trabajo y tengo un lindo hogar. Ustedes pensarán que no buscamos a mi hermano, pero nos cansamos de no tener respuesta. Esas personas que estaban en esos lugares, todas se desvivieron. Y en algún momento pudimos tener información de una persona que estuvo en ese grupo, pero lo único que nos dijo desde la cárcel es que él no iba a hablar nada, que no sabía nada y que no iba a colaborar con nadie. Sí le dijo a mi mamá que dejara de estar buscando, que después la pillan en la calle y nadie respondería. Ella se asustó de esa amenaza y con el dolor del alma decidió dejar así. No hay día que no piense en mi hermano, en lo que pudo vivir en ese lugar, lo que tuvo que pasar por solo nacer en ese lugar. Esta absurda movilización que quitó la posibilidad de ver a mi hermano, de verlo crecer, de verlo casarse. Solo pido que donde esté tenga mucha paz y tranquilidad. Nos veremos en la otra vida, querido hermano. No, pero en la otra vida, porque hay posibilidades de que esté vivo, ¿o será que no? Ella ya lo dio No, porque me imagino que ya son muchos años buscándolo y ya sin respuesta y eso pues obviamente Sí, claro. No, y estaban metidos en una guerra, pues se supone que esa es la primera posibilidad, sí, es cierto. ¿cierto? Cruce de Y si balas, está están vivo, también puede que esté en muy malas condiciones mentalmente también. Pobrecitos, es que sufrían mucho Sí. y más desde niños, cogerlos desde niños que uno tiene como bases de morales fuertes. Entonces Sí. ellos también se iban descarriando y llegaban ya Claro. a ser jóvenes y también querían hacer lo mismo. O sea, Exacto. Esta durísimo. es la realidad que vivieron en una época muy fuerte que tuvo nuestro país en Colombia y esta era la dura realidad que vivían nuestros niños
Muy triste, de verdad que es muy triste uno llegar a pensar todo lo que vivieron, todo lo que sufrieron, pero bueno, gracias a Dios esto paró, ¿cierto? Y ahora Sí, o ha mermado sí, o no se ve tanto. Y bueno, a la seguidora que muchas gracias por esta historia tan impactante, que mueve fibras, es una realidad que también hay que escucharla, hay que tenerla en cuenta y bueno, ustedes que comentan, que dicen y nos vemos en el próximo video. así es. Adiós. Chao. Detrás de cámaras. Sin más, un día y el menos inesperado, vimos como mi hermano, el mayor, no regresó de la escuela. Y el menos esperado. Allá. Sin más, un día y el menos inesperado. Esperado. Allá. Mi mamá estaba viviendo con un primo y su esposo en la finca. Eran los que le ayudaban a sembrar y a tener la finca productiva. ¿Cómo Un- así? ¿Con un primo y su esposo? Y su esposa. Ah, ya. Mi mamá estaba viviendo con Me un asusté. primo. En ocasiones Amor, falta que la cojan y pasen muchas cosas. Espérate. Esta historia es larga. Real, ¿no? O sea, ¿cuántas historias semejantes pasaron en esas épocas de tanta violencia en Colombia? A ver qué va. Siempre. Ya, no. Ya le muerdo la oreja para que así llore del dolor al menos. Lo que tuvo que pasar. No, pero no te ríes. ¿Vas a llorar o te vas a reír? Pues es que me río para no llorar. No. Suéltala. ¿Qué tal así? No, pues no terminamos nunca. Suéltala. Es triste, Sí, claro. porque de verdad, como dice la seguidora, ¿cuántas personas fueron víctimas de esos niños que no tenían absolutamente nada que ver con los problemas sociales de toda esa gente y los metían en unas causas, para luchar en unas causas que no tenían nada que ver? Siempre pagaban los inocentes, los que no tenían nada que ver con esa guerra siempre. Ay, sí, Sean siempre es por así. los lados de los militares que también llegaban allá a pagar servicio pues porque no tenían forma de pagar, o sea, era Ay, obligatorio sí. y no tenían forma de pagar una tarjeta, entonces La tarjeta militar. que llegaban era tan cara. allá a luchar también contra la guerrilla y morían. Y por el lado de la guerrilla ponían eran los niños a pelear Uy, sí. y tenaz. a satisfacerlos todos esos Terrible. pensamientos. Y tranquilidad. Que así sea. ¿Se terminó? No vayan a llorar ustedes en casa. Preparen pañitos, voy a decir cuando vaya a publicar la historia. Ay, se me va a correr el maquillaje. Y ahora. Ya, mi amor. Voy a hacerla otra vez. Toda la voy a hacer otra vez. Bueno, amor. Ah, listo. Entonces pues me echó bloqueador. Nos veremos en la otra vida, hermano querido. Ay, Dios. ¿Será que sí se murió? Espérate, la hago otra vez. Que No yo te rías, riéndome. no te rías, amor. Llora entonces, pero si te ríes, no, parecía que no tuviera Sentimiento. sentimiento el tema. No, es que uno ríe para no llorar. No, amorcito. En esta ocasión no. Bueno. Uy, amor, mira ya. Ay, esta nalga así. Está valiendo todo. Tú con razón decías, falta mucho. No.